Buenas tardes. Mucha gente se está preguntando, claro, llegasteis al gobierno progresista, ahí estaba Santos Cerdán, estaba Ábalos, estaba gente que había estado con Pedro Sánchez para llegar al liderazgo en el Partido Socialista. Hay mucha gente que se siente decepcionada de lo que puede llegar a ocurrir en la política. En tu caso, como vicepresidente, ¿conociste bien a Santos Cerdán, a Ábalos? No sé, ¿cómo te sientes al ver esto? O sea, lo primero que quería decir es felicitaros a Televisión Española y a Malas Lenguas porque habéis hablado de Acciona. Esta mañana ni la portada del País, ni la portada... Sí, más que vamos a hablar, claro. Claro, sí. Pero es que esto es una novedad en el ámbito mediático. Hoy la portada del País, la portada del Mundo y la portada del ABC no mencionan Acciona. Debe ser que les paga muchos anuncios. Nosotros acabamos de sacar en Diario Red una pieza de Arena Rivas que recuerda que es Acciona. Acciona no solamente es conocida por supuestamente haberle dado 1 millón de euros a Koldo, a Ábalos y a Santos Cerdán. Acciona, en el marco del caso Púnica, Marjalice hizo una declaración en la que su presidente, entre canales, habría entregado 60.000 euros al Partido Popular. Esta constructora recibió 12 contratos para llevar la luz de los hospitales públicos madrileños a pesar de haber sido sancionada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Yo creo que de lo que deberíamos estar hablando ahora es de que Acciona no debería recibir un contrato público jamás, porque es reincidente lo de sus vínculos con la corrupción. Y a partir de aquí, por la decepción de esto, con la cuestión de la decepción. Yo sigo pensando que solamente un bloque plurinacional representa una alternativa a la derecha en este país, pero creo que ya se ha demostrado que el PSOE no debe liderar ese bloque. A nosotros nos reventaron cuando las encuestas decían que nosotros podíamos ganar y nos reventaron precisamente esas mismas cloacas. Policías, periodistas, jueces y medios de comunicación trataron de evitar que por todos los medios Podemos pudiera liderar un gobierno. Creo que ya va siendo tiempo de que el electorado progresista no vuelva a confiar nunca más en el PSOE para liderar ese bloque. Luis Arroyo. Conocimos en 2013 cuando ese era el principal problema de este país, afectaba al PP, afectaba al PSOE, había gente en las calles que gritaba PSOE, PP, la misma mierda es, y donde decíamos que el problema de la corrupción no eran manzanas podridas, no eran ranas, era una forma de gobierno mediante la cual las grandes empresas del IBEX 35 que no se presentan a las elecciones compran la voluntad popular sobornando a dirigentes políticos y recibiendo contratos públicos. Bueno, que a nosotros nos reventaran, que se inventara el surgimiento de Ciudadanos como fuerza favorable a las empresas y con todos los medios de la progresía mediática defendiendo un gobierno del PSOE con Ciudadanos y nunca con Podemos, que en este país se repitieron varias elecciones porque algunos no querían que el PSOE gobernara con nosotros y finalmente nos sustituyeron por una cosa mucho más dócil como es Sumar, revela que lo que hace 10 años era una reivindicación social necesaria lo sigue siendo hoy más que nunca, porque no es creíble que el PSOE diga que sus 2 últimos secretarios de organización son manzanas podridas. Es una dinámica corrupta que afecta a los partidos del bipartidismo que creo que han demostrado que no sirven para encabezar gobiernos en este país. Pero vamos a ver, pero esto viene de mucho más atrás. Yo recuerdo a Borrell cuando era secretario de Estado dice no paguen comisiones. Esto lo decía públicamente el secretario de Estado de un gobierno, en aquella ocasión era de Felipe González. Desde entonces hasta aquí se ha cambiado la legislación, se ha hecho ley anticorrupción, haremos las medidas, endureceremos las medidas contra los corruptos y al final el corruptor sigue estando ahí. El corruptor es la empresa, por supuesto, la empresa constructora que te viene con un sobre y la condición humana es tremenda. Pero ojo, que en otras épocas fue para financiar partidos. En esta ya se están metiendo en el bolsillo por lo que hemos visto. Con esto de la condición humana, nosotros hemos gobernado en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Cádiz, hemos estado en gobiernos de comunidades autónomas y hemos gobernado en España. Señálame un solo caso de que haya venido un empresario, un constructor y le haya dado dinerito a alguien de Podemos a cambio de contratación pública. La condición humana no funciona igual en los del PSOE y en los del PP que en los de Podemos y ya hay años de gobierno para demostrarlo. No es exactamente comparable, es un caso mucho menor, pero Espinar tuvo acceso a una vivienda de protección oficial de su padre, reconoció sacar su margen en la venta. Bueno, y es del PSOE pero era vuestro, Pablo. Digo, es que aquí parece como que no hay... No, recuerdo algunas cosas de PSOE, PP, la misma mierda es, la gente sale a la calle espontáneamente, no, fuisteis vosotros los que promovisteis la identificación y además con inteligencia, estratégica, o sea, lo reconozco, yo estaba en el otro lado, o sea, lo sufrimos y los autobuses con las caras de, en fin, todos ellos juntos, Felipe González, con Rajoy y tal, etcétera, dando vueltas
por el centro de Madrid. O sea que no, digo, esto no fue una explosión popular, sino que vosotros con mucha inteligencia os subisteis a una ola de crisis, de situación de angustia, y lo hicisteis muy bien además, de verdad te lo digo, francamente. Yo os admiro, vamos, os admiraba en aquel momento más que ahora, porque ahora estáis un poco más precarios, pero segundo, sí. No, sí, ahora mucho más precarios. Claro, estuvisteis a punto, anunciasteis el sorpaso del PSOE en los platos de televisión. Ya que cuente y el sorpaso todavía... En La Sexta, que tú tienes una cuenta en Granadinas. Todavía. En la que no, tienes toda la razón, pero Pablo, si te cuento yo cómo estás. Yo entiendo, bastante que estemos vivos. Por supuesto, pero por eso digo que no podemos, yo creo que la trampa... una cosa que pueda haber... O sea, el problema es que mandan las empresas. Infolibre y Diario Red somos medios muy pequeñitos. De hecho, adquirimos una relevancia especial si se habla de nosotros en televisión española. Pero claro, que hablemos de Acción a Diario Red o Infolibre mientras El País, El Mundo y el ABC no lo llevan a portada, es relevante. Sí, pero más allá de hablar de cabeceras, si queréis hacerlo, bueno, pero imagínate, más allá de miraros a vuestro ombligo, ¿qué pasa en este país? No es el ombligo. Si tú pones un micrófono de televisión española por la calle y preguntas a la gente ¿quién es José Manuel Entrecanares? No tiene ni puta idea nadie de quién es José Manuel Entrecanares. Sí, nosotros, la semana que viene, haremos un especial para explicar qué es Acciona y quién es Entrecanares. ¿Tú crees que A3 Media o Mediaset van a hacer un reportaje contándote quién es Acciona y quién es Entrecanares? No lo hacen porque dependen de ellos. En todo caso, lo que le hacen es un publirreportaje. Los famosos audios de Florentino Pérez no salen prácticamente en ningún medio de comunicación. Por eso es tan importante lo que estáis haciendo en televisión española. En un medio de comunicación privado, tú tocas Acciona, te llama Entrecanares y te dice te va a dar publicidad a ti quien yo te estoy contando. Y eso es un mecanismo corrupto mucho más relevante que los Coldo, que la Púnica o que José Luis Ábalos. Y está muy bien hablar de eso porque entonces nos damos cuenta que la corrupción no es un problema de manzanas podridas, es una forma de gobierno en el que las empresas del IBEX son agentes de la corrupción de manera permanente en la historia de nuestro país y le seguimos dando contratación pública. Alberto, ¿serán algunas empresas del IBEX o es generalizado, es sistémico? Alberto. Evidentemente no es generalizado, no es sistémico, a pesar de que existan muchos casos, pero evidentemente son excepciones y no la regla. Lo primero que te voy a decir, Pablo, perdóname, lo primero que te voy a decir, Pablo, es que con todo lo que pasó ayer, no creo que el titular a 5 columnas de un periódico vaya por Acciona, porque creo que hubo muchas cosas más importantes. Otra cosa es que Acciona salga reflejado en la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Además, he hecho el ejercicio de ir mirando los principales y te aseguro que hay noticias sobre Acciona en todos los medios hoy, en todos los grandes medios, desde luego. Ya puede poner pasta o no, al final, por encima de todo, está esa información. O sea, que con eso no estoy de acuerdo. A partir de ahí, ¿la corrupción es sistémica? Hombre, por supuesto que no. Claro que hay... Vamos, la corrupción está al nivel de lo que estamos viendo en el Partido Socialista, donde al final son 4 de toda una organización. Pues a nivel empresarial pasa lo mismo. Hay manzanas podridas. No es un sistema general podrido. Tampoco podemos decirle eso a la opinión pública porque no es la ¿Tú realidad. has visto los papeles de Bárcenas? La lista de empresas que aparecen. Dime una empresa del IBEX que no aparecen. Si es que aparecen más empresas que las que no aparecen. Y el problema es que cuando se habla de las grandes empresas, es increíble la de abogados defensores que aparecen en todas las tertulias defendiendo empresas privadas. Sí, pero Pablo, por ser precisos que este programa está para eso. Las 35 empresas del IBEX no aparecen en los papeles de Bárcenas. Así, sonriente aparece Felipe González para respaldar a la UCO. Pido el máximo respeto para la UCO. Y acordarse de Rubalcaba, palabras para el gobierno de coalición mediante. Día de Rúa, a pesar de que Rubalcaba se inventara lo del Frankenstein, ¿eh? No voy a hacer ninguna declaración más. ¿Le parecería que debería pedir elecciones como dijo ayer? Que 24 horas antes... ¿Parece que se adelantasen las elecciones? Me parecería bien. Pablo Iglesias veo que se ríe, no sé si igual es que le divierte Felipe González, pero Felipe González está, ojo, ahora mismo está diciendo algo así como yo llevaba razón, Pedro Sánchez saldría rana. Cargando de legitimidad a Madina. Yo creo que es difícil encontrar peor ayuda que la de Felipe González, que es uno de los responsables de las cloacas del Partido Socialista en el País Vasco, que en el marco de la llamada lucha antiterrorista tuvieron muchos, y es, digamos, el gran artífice de la primera ola de privatizaciones en España. Por cierto, que antes se hablaba de que no es generalizado el tema de las empresas del IBEX, pues me ha costado un minutito encontrar la lista, las empresas que daban dinero al Partido Popular: SACIR, Vallehermoso, OHL, FCC, Constructora Hispánica, Sedesa, Mercadona, Acciona. Y el problema es que estas empresas no solamente compran políticos, compran periodistas para que no hablen mal de ellas y hablen bien de ellas. Estoy convencido de que ahora que todo el mundo habla de la regeneración, presenta mañana Podemos una iniciativa parlamentaria para prohibir la contratación pública de empresas que hayan financiado ilegalmente a partidos políticos, y el PSOE y el PP votan que no. Mucha regeneración, muchos valores progresistas, mucho rollo, pero cuando os toca combatir la corrupción de verdad, que es cortarle el grifo a los corruptores, entonces, igual que ayer, el PP y el PSOE
PSOE votaron juntos para mantener el dinero del rearme frente a una iniciativa de Podemos y Bildu para revertir lo que se va a convertir en recortes en lo social para gastarlo en arte. ¿Queréis sacar tajada en unas elecciones anteriores? Si lo que nosotros queríamos estaba claro. Yo me acuerdo del señor Pedro Sánchez yéndose a Ferreras a decir que dormía muy mal si yo estaba dentro del gobierno, al tiempo que estaba durmiendo con Ábalos y con Santos Cerdán. Pues a lo mejor no hubiera dormido tan mal. Nosotros podemos tener juntos, muchos defectos, pero creo que sí, después de repetir elecciones varias veces, cuando no contra el criterio de Pedro Sánchez. Y nosotros estuvimos dentro del gobierno. Hombre, claro, no quería, cuando ya no le quedó más remedio. Déjame acabar. Hombre, claro, solo faltaría que nuestros votos no se pudieran traducir, pero hubo que repetir elecciones 4 veces en este país, y cuando ya no le quedó más remedio, aceptó lo que no querían aceptar, porque lo que querían era gobernar con Albert Rivera y con Ciudadanos. Y nosotros podremos tener muchos defectos, pero cuando estábamos dentro del gobierno demostramos valentía, demostramos que se podía subir a 1.000 euros el salario mínimo. Irene Montero, con Carmen Calvo en contra, con el PP en contra, con la derecha en contra, llevó las políticas feministas a este país a un lugar donde no habían estado nunca. Nosotros le dijimos a Pedro Sánchez que estábamos dispuestos a segar con la hoz y a machacar con el martillo a quien hiciera falta para limpiar el Estado en este país, pero prefirió ponerse de acuerdo con los de siempre. Prefirió parecerse más a Felipe González que lo que habría tocado hacer en este país. Pablo, vosotros no se repitieron las elecciones 4 veces, ni mucho menos, se repitieron 2 veces. Se hicieron 4 elecciones. Pablo, ostras, se repitieron las elecciones generales 2 veces. Espera, se repitieron las elecciones, se repitieron 2 veces. Y se repitieron no solamente se repitieron porque os vetabais mutuamente, lo recuerdas perfectamente, igual que yo, coño, que estábamos todos ahí. Si pedimos el gobierno. Perdona, os vetabais mutuamente Ciudadanos y Podemos. Sí. Esto es así. Si no, siempre se dice, no, se podía haber llegado a un acuerdo con Ciudadanos. Mentira, no daba, era necesario vuestro apoyo. Claro, y vosotros vetabais a Ciudadanos y Ciudadanos os vetaba a vosotros, Pablo. Esta es la realidad, no sigamos años después. Es que los votos de Ciudadanos... Bueno, yo no alegro de que vosotros eran necesarios. Por supuesto, en lo personal, y a Ábalos le conocí más y le tenía mucho aprecio. Pero más allá de lo que yo sienta, que tengo el culo pelado igual que Aroca, creo que en el PSOE no son conscientes de la puñalada que se han clavado a ellos mismos en el corazón. Porque Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General derrotando a toda la nomenclatura del partido. Representaba una regeneración simbólica dentro del PSOE. La moción de censura, en la que nosotros tuvimos un papel muy relevante, fue una moción de censura contra la corrupción. Esto puede ser definitivo para el PSOE, porque esto ya no es un caso, son 2 secretarios de organización seguidos. Pero ojo, eso no quiere decir que el electorado en España deje de ser progresista. Yo creo que poco a poco se va a ir notando que puede haber otras opciones políticas para liderar un bloque plurinacional, que creo que el PSOE queda en una posición muy debilitada para seguir liderando. Si Pedro Sánchez pudo ser secretario general y pudo ser presidente, es porque millones de españoles dijeron: este no tiene los vínculos con la corrupción que tenían los de antes. Claro, después de esto eso es mucho más difícil, y a lo mejor en este país la correlación de fuerzas en el campo del progresismo cambia, y yo creo que eso es deseable. Pues ojalá, Pablo, porque mucho vais a tener que trabajar. Quiero decir que estuvisteis a punto de pegarle el sorpaso al Partido Socialista. Y en este momento nos montaron las fuerzas políticas con un mismo origen, que en fin, erais todos amigos, todos colegas, y lo que sucede es una ruptura, una bronca y una movida que yo, oye, de verdad te lo digo, por el bien de este país, deseo lo mejor y espero que lo primero que os pongáis de acuerdo, porque si no os ponéis de acuerdo vosotros, va a ser muy difícil que la izquierda vuelva a ganar en España. Y a partir de ahí, pues oye, ya está, cada uno tendrá pues la representación que los ciudadanos quieran. Pero a mí me da muchísima pena ver que los que estuvisteis en los comienzos, oye, para sorpresa de quienes estamos en posición, digamos, más cerca del Partido Socialista, que haya tal nivel de bronca, de desafección entre vosotros, porque es que sin eso España se va al carajo. Sí, pues ojo, porque yo creo que esta mañana Ferreras se ha dado un festín con Pedro Sánchez. Y creo que esto tiene que ver con que desde que nosotros planteamos al PSOE un modelo, que era muy claro, una dirección de Estado en clave republicana, el PSOE, nosotros aliados con los independentistas catalanes y los independentistas vascos, a ser posible sin necesitar al PNV y a Junts. Y claro, a mí me cogieron la matrícula. Y a partir de ahí, las cloacas policiales, judiciales y mediáticas operaron. El problema no fue ese, porque teníamos números para haber armado esa dirección de Estado. El problema es que el PSOE nunca se lo terminó de creer. Prefirió a Junts y al PNV respecto a la izquierda Berchale y respecto a Esquerra, y prefirió pues la cosa de Sumar antes que haber seguido gobernando Pablo, es que hablas de la cosa de Sumar. Bueno, sí,
Felipe González es compañero de Pedro Sánchez también. Lo que digo es que nosotros hicimos... no es lo mismo, déjame Pablo. terminar, que me interrumpes últimamente siempre. Perdona. Nosotros hicimos una propuesta muy clara, en una dirección que yo creo que sigue siendo la única viable para que este país construya una alternativa a la derecha. Y el problema es que el PSOE no se termina de atrever. Son capaces de llegar a acuerdos con Junts, son capaces de llegar a acuerdos con nosotros, pero parece que solamente para estar en la Moncloa. Y no se trata de estar en la Moncloa, se trata de tener un proyecto de país frente a una derecha y una ultraderecha que claro que lo tiene. Pero Pablo, a ver, ¿tú crees que la gente realmente distingue entre... Has dicho esa cosa de sumar. Sí. Claro, pero ¿tú crees que la gente realmente... el común, digo, ¿no? Los entendidos. Perfectamente. La gente distingue... A Yolanda Díaz de a mí, un momento, no puedes obviar... A Yolanda Díaz de no puedes obviar... Vamos que sí les distingue. Dejamos a Luis. No, a mí no me importa que me interrumpas, de verdad que no. A mí sí, venga. Bueno, no, iba a decir, ¿tú crees que la gente realmente distingue sustancialmente las posiciones de Sumar de las posiciones de Podemos? Yo francamente creo que no, Pablo, y por eso, de verdad... ¿Por qué no sale nadie de Podemos en la Sexta? Escucha, Pablo, yo de verdad reivindico, os pido, en fin, no sé si es el lugar, pero os ruego, por favor, que termine ya esta división, porque es que con esta división, con dos papeletas distintas de vuestro lado y de Sumar, 2 o 7, con las famosas confluencias y las mareas, y etcétera, etcétera, con esto es que caemos en manos de la derecha y de la extrema derecha ipso facto. Bueno, pues vais a ver, por cierto, hay audios... Es una cuestión de voluntad política. Nosotros asumimos que el gobierno era un terreno de combate, en el que cada cosa que sacábamos era el resultado de una discusión muy severa y muy dura con el PSOE. Ninguna de las medidas que sacamos adelante se logró sin una pelea muy intensa en la Comisión de Secretarios de Estado, negociando mano a mano con el presidente, que eso me tocó muchas veces. Y eso, que nuestro ámbito competencial era extremadamente limitado. O sea, nosotros tuvimos que pelear con el Ministerio de Inclusión el ingreso mínimo vital que no querían y que de hecho quedó un ingreso mínimo vital muy diferente al que a nosotros nos hubiera gustado. Nos tocó pelear el aumento del salario mínimo, nos tocó pelear las medidas feministas. A nosotros lo que nos hubiera gustado también es estar en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Justicia para hacer cosas que hubieran sido necesarias. Si, por ejemplo, se hubiera reformado la ley orgánica que establece el criterio de elección del Consejo General del Poder Judicial y lo hubiéramos dejado en mayoría absoluta, que es ya más de lo que hace falta para elegir a un presidente del gobierno, con eso no habría que pactar con el PP los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hay clásicos...